Hablamos, por lo menos ya dejamos la cita ahí, 1 Corintios 2:13. Amén. Ahí la pueden buscar ustedes. Eso es básicamente lo que dice. Entonces, mis amados hermanos, ¿ya leímos esto? Ya lo leímos. A lo que vamos allí con este comentario es, y ahí vamos a agregar una cita bíblica, es que si nosotros nos ocupamos en que nuestros pensamientos sean transformados, vendrá un fluir del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Por eso les decía, no, en el Evangelio no hay términos medios de medio estoy lleno del Señor y medio estoy lleno de otras cosas. Amén. O estamos llenos del Señor, o mejor dicho, sí, estamos llenos del Señor. Las otras cosas, lo que ustedes quieran, mis amados hermanos, que nos pueda venir a estorbar, no van a lograr estorbarnos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento va a estar en las cosas del Señor. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que las promesas del Señor para nosotros, ¿qué dice que son? Son sí. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor nos prometió algo, las promesas del Señor para nosotros son sí y amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él te ha prometido algo, pero si Él lo prometió, ¿verdad? No vayamos a mí el Señor me prometió alguna cosa que Él no ha prometido. Amén. A mí el Señor me prometió, hermana, que usted se va a casar conmigo. Entonces esas cosas no se van a cumplir. Pero si ustedes y yo estamos 100% seguros que el Señor nos ha prometido algo, dice la palabra que esas promesas que Él nos ha hecho son sí. ¿Qué significa eso? Si se van a cumplir, dice la pastora. De que si Él nos lo prometió, Él dice sí, se van a cumplir. Eso es tuyo, eso lo vas a alcanzar, lo vas a obtener. Y amén, así sea. Amén. ¿Hay alguna promesa que Dios les haya hecho? ¿Ya se cumplió? Algunas sí, algo otras, decía un pastor por ahí. Probablemente algo otras no. Amén. ¿Y qué va a pasar con esas que no se han cumplido? Se van a cumplir cuando ustedes y yo sometamos nuestra mente a la voluntad del Señor. Y Él entonces se encarga, como dice ahí, que es que el Espíritu fluya en nuestro espíritu. Y cuando más lo necesitemos, la respuesta de Dios va a venir. Amén. Cuando más lo necesitemos, la respuesta de Dios va a venir y va a decir, esto y esto es lo que tienes que hacer para salir de ese estado en el que te encuentras. Y entonces, a hacerlo. ¿Decimos amén? Pero si no nos ocupamos, mis amados hermanos, en esa transformación de nuestra mente, vamos a andar pensando y pensando y pensando y pensando. Y luego los patojos, hermana, no se siente cansada. No, es que la he cargado toda la noche dando vueltas en mi mente. Para eso son buenos, ¿va? Pero para meterse al sometimiento de la voluntad de Dios, no se haya qué hacer, mis amados hermanos. Siendo nosotros cristianos, no es correcto que no sepamos qué hacer si somos cristianos. ¿Decimos amén? ¿Por qué digo yo que no es correcto? Porque como cristianos deberíamos de vivir sometidos a Él. Y si nos sometemos, Él nos va a enviar la respuesta de qué hay que hacer. ¿Se acuerdan ustedes de una mujer que dice que la Biblia que estaba preocupada? Dice que su marido, así lo dice la Biblia, a mí no mucho me gusta usar esa palabra, pero así lo dice. Su marido dice que era un profeta. ¿Qué era el esposo? Era un profeta. Pero dice que se murió. Y a pesar de que era profeta, estaba endeudado. Entonces dice la palabra del Señor que el profeta se murió. Y los acreedores, a ellos no les importa, mis amados hermanos, quién la debe, sino quién la paga. Dice la Biblia que llegaron los acreedores a cobrar. Y pues si el profeta que se había muerto no tenía, ya se había muerto, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, nos llevamos a sus hijos. Y así está escrito.
Entonces viene el profeta. ¿Y qué hizo el profeta, mis amados hermanos? ¿Se recuerdan? Mire, pastor, a mí no me gusta andarme enterando la vida de la gente. Si tenía deudas, no sé, que mire cómo sale. Dice que el profeta le dijo, ¿y qué tienes en tu casa? ¿Y qué le dijo? Un poquito de aceite. Bueno, entonces le dice, ve, pero miren, vean esto, y pide vasijas prestadas. Se la mandó a sacar un préstamo al banco, pastor, ¿y cuánto interés? No, tranquilo, no se me emocionen. No pocas, le dice. Y el aceite empezó a fluir, y empezó a fluir, y empezó a fluir. No me interesa ahorita el aceite, sino lo que me interesa es que esta mujer era esposa de un profeta. Amén. En medio de su situación, Dios le dio la respuesta. ¿Para qué? Hiciera lo que tenía que hacer para salir del proceso en el que estaba. Eso es lo que me interesa. La deuda y todo lo demás no me interesa ahorita. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo, y es lo que terminamos hablando en el primer culto, la imaginación. Amén. Si ustedes y yo nos sometemos al Señor, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la respuesta. Miren, no me recuerdo exactamente ahorita los datos que están escritos, pero hay una cita en la Biblia en donde el apóstol Pablo está ciego y el Señor le habla a un hombre llamado Ananías, y más o menos me acuerdo, lo voy a parafrasear, y le dice, ve, creo que la calle a la derecha, algo así, mejor se los parafraseo. Y le dice, el hombre está ahí por Tecal Futura, estoy parafraseando, vas a ver una puerta de color rojo, tocar la puerta y esta es la dirección y ahí va a estar, parafraseado, ¿verdad? Pero así le dijo, el Señor le dio la dirección de donde se encontraba el apóstol Pablo. Bueno, en ese entonces todavía Saulo, ¿verdad? Y el hombre llegó con la dirección que Dios le dio. ¿A dónde voy con esto? De que si ustedes y yo nos ocupamos en transformar nuestra forma de pensar, o sea, Dios nos va a dar la solución. Dios nos va a decir, bueno, el día de hoy te vas a ir a vender piedras allí enfrente de Escala y va a pasar un camión que se le cayó todo el piedrín y yo voy a hacer que te las compre. Ay, pero ¿quién me va a comprar piedras a mí, Señor? ¿Y dónde voy a conseguir piedras? Y va a pasar el camión y va alguien ahí, va a estar vendiendo piedras. Pero como ustedes y yo, no, eso no se vende. A otros se la van a comprar. Y a mí, la falta de sometimiento al Señor hace que nuestra mente esté toda distorsionada, mis amados hermanos. ¿Me voy dando a entender? ¿Necesitarás algún tipo de respuesta de parte de Dios? Pues lo que me responda ya, pastor. Oye, hay abundancia, ¿no? Entonces no se trata, mis amados hermanos, solamente de querer, sino es que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Esa mentecita que nos andamos echando, a someterla. Y si no quiere, a somatarla entonces. Amén. Pero de que cambiamos de forma de pensar, tenemos que cambiar de forma de pensar. Porque solo así, este es el punto, solo así vendrá el fluir del Espíritu de Dios a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en lugar de estarnos preocupando, no tengo, no puedo, es que la situación está dura, todo está igual, todo el mundo peor con esto del COVID. En lugar de estarnos preocupando por eso, Dios nos va a decir, bueno, vas a ir, qué sé yo, al mercado, ponete doble mascarilla. Dios nos va a dar la instrucción, me voy a entender. Y Él nos va a decir hasta, eso no lo va a decir, va a ponerte tu blusa roja para que se vaya, eso no lo va a decir. Pero Dios nos va a dar todas las indicaciones, mis amados hermanos. Pero ¿cómo van a venir esas indicaciones? Cuando nos ocupemos en transformar nuestra mente. Yo les digo, uno de estos días le comentaba a Luis un problema que tengo yo en la mente. Hace algún tiempo me pasó algo y a veces constantemente me encuentro pensando una vez más en eso que me pasó. Entonces le decía yo a Luis, mira, le digo, hay un momento en que cuando yo siento estoy pensando y me estoy imaginando, entonces yo mismo me digo a mí mismo, ya basta. Y como que reacciono
y sigo haciendo lo que estaba haciendo. O sea, como que un lapsus ahí, ¿verdad? De que yo estoy tranquilo, viene el pensamiento y a veces le empiezo a dar rienda. Otra vez en el ratito, de una vez. ¿Por qué? Porque yo no sé si les pasa, mis amados hermanos, pero viene un pensamiento y solo es el pensamiento, pero ya uno ya empieza a sentirse o contento o triste, no sé, según el tipo de pensamiento que venga. Entonces démonos cuenta cómo la mente nos estorba prácticamente todo, ¿sí? Se lo permitimos. Recuerden que la Biblia habla acerca de los dardos encendidos que el maligno lanza. ¿Y qué creen ustedes que son esos dardos encendidos que nos lanza? Pensamientos. Amén. Miren, pues les voy a decir esto. En relación, bueno, vamos a buscarlo. Vamos a avanzar un poquito. Miren, si tengo bastante todavía que hablar. Aquí está. Eso que ven ustedes en la pantalla, vamos a avanzar acá porque después en YouTube no. Ahí está. Son los significados de esta palabra. Aquí dice Hebreos 10:16. Dice: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Amén. Esa palabra mente, ahí están los pensamientos, pero yo no sé si logran ver ustedes lo que está en amarillo. La última palabra que está en amarillo, ¿qué dice, mis amados hermanos? Imagination. Amén. ¿O no amén? Ahí está. Solo me adelanté un poquito para enseñárselos, de que ustedes vean de que ahí está la base bíblica que nos habla de que el Señor va a poner sus leyes, va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y esa palabra mente significa, solo un significado les mencioné: imaginación. Amén. Miren pues, dice en todas las universidades, pero en Estados Unidos se prestan más para eso. Dice que hicieron un ejercicio. Llevaron a 3 grupos a... ¿cómo se le llama a esos lugares donde uno va a practicar disparo? Polígono. ¿Cómo? Polígono. Los llevaron ahí al polígono, pero no les dieron armas. Los llevaron a disparar, solo así. Así se quedó. Luego, dice que a esos 3 grupos, los dividieron en 3, ¿va? Pero a uno dice que los dejaron en la cafetería del polígono. A otros les dieron armas y los pusieron a practicar. Y a otros no les dieron armas, pero los pusieron a practicar también, imaginándose que le estaban dando al blanco. Y pasaron los resultados y ahora a los 3 grupos les dieron armas. Los que habían pasado en la cafetería, ¿qué creen que pasó? Cuando ya los pusieron con el arma a dispararle al blanco, ¿qué se imaginan ustedes que pasó? Ellos pasaron en la cafetería. Exacto, no pudieron. Malos. Luego vino el otro grupo al que sí le dieron armas. ¿Y qué creen que pasó? Ellos estuvieron practicando con las armas. ¿Qué creen que pasó? Bien, porque estuvieron practicando. Pero dice que aumentaron su puntería a un 80%. Era normal, ¿verdad? Si estuvieron practicando con el arma en la mano, algo tenían que haber mejorado. Pero aquí es donde viene lo sorprendente del caso. Recuérdense que un grupo en la cafetería le dieron el arma y nada. Los otros pasaron practicando, le dieron el arma y a la hora de la prueba mejoraron un 80%. Y aquí fue donde se sorprendieron, que a los que solo los pusieron a imaginarse que le estaban dando el blanco, ¿qué creen ustedes que pasó? Dice que mejoraron un 1%, menos o más. Menos. Pero si no tenían armas. Entonces, el fin de este estudio era demostrar el poder que tiene la imaginación.
En otras palabras, viendo lo que ya les leí, lo de Hebreos, lo del significado, el poder que tiene la mente, mis amados hermanos. Pero nuestra mente, no estamos hablando acá de solo de un pensamiento positivo, de sí puedo, sí se puede. No, estamos hablando de una mente sometida a Cristo para hacer la voluntad del Señor. Entonces, si ustedes nos imaginan, y yo nos imaginamos, mis amados hermanos, con una mente sana, una mente que tiene las leyes del Señor escritas, entonces cuando venga la dificultad, si en esa mente nuestra está escrita la palabra del Señor, ¿qué creen que va a pasar? Solo nos vamos a imaginar, no van a andar pidiendo el arma, pues el arma. No, solo nos vamos a imaginar por cuanto la palabra del Señor está escrita en nuestro corazón. Así venga quien venga. Por ejemplo, aquella famosa cita. Ustedes y yo estamos viendo de que el enemigo viene y se está levantando como río impetuoso en contra de nosotros. Entonces yo me imagino, entendamos esto, ¿verdad? Empiezo a poner a trabajar la mente con las leyes de Dios escritas en ella. Así, bueno, el enemigo viene en contra mía como un río impetuoso, pero escrito está. Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Así? Es que eso sería, mis amados hermanos, como los que se quedaron en la cafetería y no se fueron a practicar. Sería lo mismo. Amén. Entonces nosotros ya les demostré la base bíblica. Sigo aquí en este punto todavía porque es importante que entendamos que si nos ocupamos del sometimiento de nuestra mente para que sea transformada, el Espíritu de Dios fluirá en nosotros y entonces vendrán respuestas, vendrán las instrucciones, vendrá la indicación. No vamos a cometer el error de compramos aquel aparatito para colgar la tele y lo primero que hacemos es tirar las instrucciones a la basura. Y luego ya lo colgamos y la tele queda toda torcida y después a buscar las instrucciones. Así me pasó a mí la vez pasada, compramos un toldo, hermano. ¿Y qué fue lo que hice con las instrucciones? Ahí las dejé. El toldo llevaba a la parte de arriba 2 piezas, una pequeña y una larga. ¿Qué fue lo que hizo don Sabio? Dejó las instrucciones por un lado y puso la pequeña primero y después la larga. Cuando ya lo habíamos armado, no nos quedaba la cosita, lo que se le pone encima para cubrir. ¿Por qué? Porque primero era la larga y después era la pequeña. Ese era todo el detalle. ¿Y qué tuvimos que hacer? Desarmarlo todo otra vez. Entonces, si sometemos nuestra mente al Señor, no nos va a pasar eso. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué va a suceder? Que nos vamos a imaginar cuál es la respuesta. Bueno, si el enemigo viene contra mí como un río impetuoso, ¿cuál es la respuesta de una mente que tiene escrita la ley del Señor en su corazón y en su mente, en su imaginación? Estoy en esa cita bíblica. Si el enemigo viene contra mí como un río impetuoso, ¿qué dice después? Pero el camarón no va, pastor. ¿Me doy a entender con eso? Estoy pasando, como dicen ahí, el Niágara en bicicleta. El enemigo se le ocurre todavía venir en contra mía. Pero como yo tengo en la imaginación, el escrito está del Señor. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Y qué creen que va a hacer el enemigo? Uy, así de simple la cosa, pastor. Así de simple, mis amados hermanos. ¿Pero qué hacemos nosotros? No solo el Niágara en bicicleta, todavía nos prestamos para la llanta Apache. Le sacamos el aire a la llanta por más molestar. Y somos nosotros mismos, hermano. Estamos viendo que la situación, por ejemplo, no está bien. Sí, pero todo está igual. Es que eso, el COVID se trajo todo abajo, pa. Así está todo. ¿Y eso es lo que dice la Biblia? No, eso es lo que dice tu mente. Eso es lo que dice tu imaginación. Eso es lo que dice una mente que no se está trabajando para someterse a la voluntad del Señor. Amén. Pero una mente que tiene escrita la ley del Señor en su mente, en su corazón, la cosa está dura. Pero yo soy un hijo de Dios. Yo me acuerdo que escrito está que cuando el Señor envió las plagas, a los hijos de Dios no les pasó nada. Y yo soy un hijo de Dios.
¿Se dan cuenta qué diferencia? Pero ¿qué le pasó? Miren qué tremendo eso. ¿Qué le pasó a los egipcios? O sea, supuestamente las plagas eran en contra de los egipcios. Pero ¿qué le pasó a los egipcios que obedecieron la palabra de Dios por medio de Moisés? No les pasó nada. Así dice la Biblia, que los egipcios que guardaron su ganado, porque obedecieron la palabra de Dios por medio de Moisés, no les pasó nada. Pero ¿qué le pasó a los israelitas que no le pusieron atención a lo que Moisés decía? Les cayeron las mismas plagas que a todos los egipcios. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, siendo hijos de Dios, porque vamos a recibir un trato de egipcios? Por el problema de la mente. ¿Qué decía Romanos? No nos adaptemos a este mundo. Queremos, mis amados hermanos, como cristianos, vivir adaptados al mismo sistema del mundo. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque o somos del mundo o somos del Señor. El que está ahí, término medio, es un cojo. Estoy pensando una vez más en el cojo de la puerta de la Hermosa, de la iglesia llamada La Hermosa. Amén. No sabía todo lo del mundo, pero tampoco sabía todo lo que pasaba en la iglesia. Cuando el apóstol Pedro y Juan lo sanan, dice la Biblia que entró. ¿Y dónde se lo encontraron después? Adentro del templo, dice, alabando y glorificando a Dios. Pero fue necesario que le cambiaran su forma de pensar. Entonces, esta forma de pensar, mis amados hermanos, tiene que ser en todo sentido. Hay un hombre por ahí que bueno, ¿para qué les digo quién es? El asunto es que él tiene su forma de pensar, y yo no les digo que esto sea doctrina, ¿verdad? Pero solo quiero trasladárselo. Que supuestamente a él le enseñaron a que cuando, por ejemplo, él quería algo, pero ese algo costaba, díganme para ustedes, ¿qué puede hacer algo que sea caro? Una cantidad así, es cara. Rápido, una cantidad cualquiera, pero que ustedes consideren que está algo caro. 1000. Cuesta 1000. Entonces aquí viene el pensamiento. Que a él le enseñaron que si eso costaba 1000, no puedo. Es muy caro. Y hasta ahí se queda. Pero luego en el proceso se encontró con otro que le enseñó que si eso costaba 1000, y si para él eso era muy caro, entonces no tenía que pensar en lo caro que era, sino pensar en ¿qué tengo que hacer para comprarlo? ¿Y qué creen que pasaba cuando empezó a cambiar su forma de pensar? Ya nada le pareció caro, sino todo le empezó un proceso en el que entonces decía, bueno, ¿qué tengo que hacer para comprarlo? Y en ese pensamiento se fue cuando un día se le ocurre que quería un Ferrari. Así de simple. Esos no son cuentos, esto es cierto. ¿Cuánto valdrá un Ferrari? Algunos cuantos millones, ¿verdad? Entonces dijo él, bueno, yo lo quiero, ¿qué tengo que hacer para comprarlo? ¿Y saben qué hizo? Puso un negocio. Y el negocio le compró su Ferrari. Eso fue lo que hizo. No, para ahorita poner negocio está duro, pastor. Luego voy a tomarme traguito. Me voy dando a entender, mis amados hermanos, que ya el tiempo se me fue. Entonces, esto es lo importante. Ocupémonos en someter nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. Amén. Y entonces el fluir del Espíritu Santo vendrá y nos va a dar una respuesta. En lugar de estar pensando, no, yo no puedo, de esto no vamos a salir, todo el mundo está igual, aquí siempre es lo mismo, vos no cambiás. En lugar de estar pensando eso, ¿qué vamos a pensar? No se olviden de esta cita, por favor. ¿Cuál es? Esta. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces, en lugar de estar pensando de una forma negativa, mis amados hermanos, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué dice la Biblia de esta situación? Amén. La Biblia, ya les puse un ejemplo, ¿verdad? De esa mujer que estaba endeudada, el esposo estaba endeudado, se murió
¿Y qué fue lo que ella hizo? Buscó al profeta. Y el profeta le dio la respuesta. Y la Biblia dice que con lo que el aceite que fluyó, pagó la deuda y le sirvió para vivir ella y sus hijos, dice. Pero se dan cuenta el orden, mis amados hermanos. Entonces muchas veces nosotros nos ahogamos solitos, mis amados hermanos. ¿Pero por qué? Por la falta de sometimiento de nuestros pensamientos a la voluntad del Señor, pero también por la falta del escrito está. ¿Cómo venció Jesús la tentación, mis amados hermanos, de Satanás? Las 3 veces le dice, escrito está, escrito está. Y Satanás, que es abusivo, pero escrito está también, le dijo. Amén. Ah, sí, tiene razón, dice que escrito está. Entonces, sí, tiene razón, ahí está escrito. No, y si el Señor le responde, pero escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Y lo que el diablo le dice, pero escrito está, le dice Satanás. Vean, por eso tenemos que tener la palabra. Que si tú te tiras de acá, a sus ángeles enviará. Y escrito está. Pero también en ese mismo Salmo 91, también escrito está. Sobre el áspid pisarás. Sobre la serpiente la vas a pisotear. ¿Por qué no le leyó eso a Satanás? ¿Por qué le dio a la serpiente? Y escrito está que los descendientes de Jesús le iban a aplastar la cabeza a Satanás. Ese es Cristo, somos nosotros, mis amados hermanos. Amén. Entonces se dan cuenta, aunque el enemigo diga, escrito está, ustedes y yo tenemos al Espíritu de Dios, quien inspiró y reveló todo lo que escrito está. Y aunque, bueno, la misma Biblia lo dice, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, harían falta libros, dice. Entonces les digo esto, a pesar de que está escrito, aún hay cosas que no se escribieron, que también son verdad. Porque la Biblia que tenemos, mis amados hermanos, es limitada, aunque es palabra revelada, pero repito, escrito está, de que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, o sea, quedaron cosas que no se escribieron, faltarían libros. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos al Espíritu de Dios, decimos amén. ¿Y qué es lo que nos compete, mis amados hermanos, ya para ir terminando? Someter nuestros pensamientos al Señor. A todos en determinado momento nos van a venir pensamientos ayúdenme por favor, pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, de fracaso, de pobreza. ¿Qué más? Pensamientos de soledad, pensamientos de ira, pensamientos de venganza. Nos van a venir ese tipo de pensamientos. De muerte. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someter la mente al Señor. Acuérdense que el tema es someternos al Señor hasta que cambie nuestra forma de pensar. Y entonces ya esos pensamientos sometidos, es que esta es la bendición del Evangelio y termino con esto. Ahí dice, el Espíritu de Dios fluirá en nuestro espíritu y nos dará el control sobre los deseos carnales o apetitos carnales de nuestra mente. Pero también nos va a dar respuesta. Recuérdense que Moisés, en la construcción del tabernáculo de Moisés, mis amados hermanos, inició no con las ideas de Moisés, sino inició con Moisés en el monte. Moisés pidiéndole al Señor, Dios en esa intimidad le reveló lo que tenía que hacer. Y el tabernáculo se hizo tal y como Dios le dijo a Moisés. Pero ¿en dónde recibió Moisés esa instrucción? No la recibió lamentándose, no la recibió estando triste, la recibió en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, para salir del estado en el que se encuentra nuestra mente? La presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando la presencia del Señor? Ahí va a estar nuestra respuesta. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, nuestras vidas automáticamente van a cambiar. Termino hoy sí con esto. Dice la Biblia que cuando ustedes y yo oremos, ¿qué dice? Que cerremos la puerta, dice, detrás de nosotros. Amén. Porque si ustedes la cierran de frente, la van a estar cerrando los frijoles. ¿Saben por los frijoles? Otra vez de frente, el celular, para poner los cantos de adoración.
Ustedes inclinándose los llaman la suegra. Y hasta ahí se acabó la oración. Amén. Pero si la cerramos detrás de nosotros, lo único importante es lo que está acá, a lo que venimos, a buscar de Dios. Y dice que cuando salgamos, vamos a encontrar pastos, dice. ¿Qué significa eso? Vas a encontrar la respuesta. Ni un amén, hermano. Es que si usted se emociona más, yo digo amén. Vamos a encontrar la respuesta. Amén. Entonces dejemos, ya no le permitamos al enemigo, ni a nuestra propia mente, mis amados hermanos, que nos esté lanzando pensamientos de fracaso, de tristeza, de no puedo. Antes bien, cuando empiecen así, como lo digo, ya basta. Ya están pensando lo mismo. Otra vez a alinearse y a seguir trabajando. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palabra.